Tras 2 temporadas donde se pudo apreciar el dominio de Alberto Ascari, llegó la hora de avanzar en el tiempo y ver qué ocurriría después. En espera de temporadas más apasionantes, iba a decir interesantes, pero sería erróneo porque considero que hasta las temporadas que fueron dominadas por un solo piloto tuvieron cosas interesantes. Bueno, lo vimos en el video anterior. No obstante, déjenme anticiparles que habrá que esperar un poco más para poder disfrutar de luchas por el título épicas como las que tuvimos en 1950 y 1951. Pero como hemos visto, una temporada que haya sido dominada no significa que sea totalmente aburrida y que no tenga cosas interesantes. Así que no se atribulen de más y disfruten de una temporada que, a fin de cuentas, no deja de ser importante para la historia de la Fórmula 1. Así que, sin extender tanto la introducción como hice la última vez, sean bienvenidos a la temporada de 1954 en un nuevo compendio de la trazada histórica y bienvenidos al 5 del campeón. Como ya les había anticipado en el video anterior, esta temporada presentaría cambios técnicos y se dejarían de lado las especificaciones técnicas de Fórmula 2 para volver a una que sea de Fórmula 1. Para esto, se volvería a intentar una competencia entre motores atmosféricos y motores sobrealimentados, estando los primeros limitados a 2,5 litros y los últimos a tan solo 0,75 litros. Y debido a este detalle, ningún equipo optaría por recurrir a los motores sobrealimentados y todos apostarían por los atmosféricos. Específicamente para 1954, los protagonistas serían Juan Manuel Fangio, que continuaría en Maserati, al menos por ahora, José Froilán González, que volvería a Ferrari, para compartir asiento con Mike Hawthorne. Esta vez Ascari no estará entre nuestros protagonistas, ya que tras tener una disputa salarial con Enzo Ferrari, apostaría por el proyecto de Lancia, pero la jugada no le saldría tan bien, ya que este equipo no tendría su auto desarrollado para el inicio de la temporada. En cualquier caso, creo que es buena idea ir introduciendo a un piloto que quizás esta temporada no se luzca demasiado, pero tendrá cierta importancia en esta y en las siguientes. Y es el piloto francés Maurice Trintignant, nacido un 30 de octubre de 1917 en Vaucluse, hermano de otro piloto de automovilismo Louis Trintignant y tío de otro piloto que además fue actor cinematográfico, Jean-Louis Trintignant. Su hermano Louis fallecería en 1933 al volante de un Bugatti en Picardía. No obstante, esto no le quitaría a Maurice su pasión por las carreras y debutaría justo antes de la Segunda Guerra Mundial en el Gran Premio de Po en 1938, consiguiendo un valioso quinto puesto, manejando el mismo Bugatti con el que murió su hermano. Maurice volvería a la acción en 1945 con el mismo auto de antes, escondido durante todo el conflicto bélico en un granero, donde varias ratas aprovecharon para hacer un refugio en el tanque de combustible, hecho que hizo que se le apodara a este piloto como Petulé de Trintignant o simplemente Le Petulé. Un elegante apodo que en el dialecto de su región significa excremento de rata, y no fue por ese simple hecho que llamaron así a Trintignant, sino porque en esa primera carrera que disputó en 1945, en la Copa de la Liberación, disputada en Bois de Boulogne, su auto tendría un fallo de fiabilidad y al examinar el motor, descubrieron que había una falla en el filtro de combustible que estaba obstruido por los desechos generados por estos animales. Una vez arreglados estos problemas, Maurice seguiría compitiendo en carreras aisladas, teniendo accidentes graves como en el Gran Premio de Suiza de 1948, pero donde se mostraría bastante fuerte y resistente a este tipo de acontecimientos, continuando en diversas carreras de manera constante y siendo un piloto bastante versátil, llamando la atención del equipo de Fórmula 1 francés Gordini, fichándolo para Mónaco de 1950, donde no podría esquivar el gran accidente del comienzo, y en Italia de ese mismo año, donde duró tan solo 13 vueltas, debido a que después sufriría un fallo en su auto. Para 1951 continuaría en este equipo, siendo su primera carrera de esa temporada en Francia, donde, de nuevo, sufriría problemas en su auto en la vuelta 12. En el Gran Premio de Gran Bretaña, ni siquiera podría completar una vuelta otra vez por fallos de fiabilidad, cosa que se repetiría en Alemania, aunque aquí, por lo menos podría dar unas 13 vueltas, superando la mitad de la carrera y pasando gran parte de la misma en el top 10. Para el Gran Premio de Italia tampoco podría completar una vuelta debido a que estaba enfermo, y para España, se repetirían los problemas de fiabilidad a pesar de haber llegado a rodar varias vueltas en la 9ª posición. Para 1952, probaría suerte en la escudería de Rossier, pero su auto ni siquiera podría arrancar en su primera carrera en Suiza, por lo que volvería con el equipo Gordini en Francia, logrando por fin un quinto lugar en su gran premio local, sumando sus primeros puntos, y aunque después lo único que sumaría serían abandonos, salvo un sexto lugar en Países Bajos,
donde casi todos fueron causados por fallo de fiabilidad, dejaría impresiones bastante decentes, rodando en muchas ocasiones dentro del top 10, y donde en el Gran Premio de Italia lograría clasificarse en una increíble cuarta posición y, aunque su motor fallaría tan solo 4 vueltas después del comienzo, las pocas que rodó las hizo dentro del podio. Para 1953 por fin podría disputar una temporada entera, corriendo en todas las carreras de ese año menos en Indianápolis, donde, si bien la mitad de sus resultados serían abandonos, el resto de carreras las terminaría dentro del top 7, sumando 4 puntos para esta temporada y ganándole a todos sus compañeros de equipo, pero fichando por la escudería de Rosier para 1954. Otro piloto que vale la pena conocer, a pesar de que no debutará a inicios de esta temporada, es Karl Klink. Un piloto nacido un 16 de septiembre de 1910 en Gießen, Alemania. Siempre trabajó para la empresa Daimler-Benz como piloto de pruebas y, de vez en cuando, como piloto titular en carreras de turismo durante los años 30. No obstante, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzaría a competir más a menudo como piloto titular, ganando 3 campeonatos consecutivos en el Campeonato Alemán de Autos Deportivos, ganándose una mayor reputación y participando en carreras importantes como la Mille Miglia, donde lograría un segundo lugar, victorias en el Gran Premio de Berna de Autos Deportivo o la carrera panamericana, donde a pesar de que atropelló a un buitre, y dicho percance lastimaría a su copiloto Hans Klenk, mantendría la velocidad por órdenes de su compañero herido y ganaría el evento. De esta forma, se ganó un respeto difícil de lograr y un rol irreemplazable en Daimler-Benz. Historia que tal vez no encuentren relación con esta temporada, pero no se preocupen porque ya lo van a hacer. La primera carrera de esta temporada sería al igual que el año anterior en Argentina, donde la pole estaría muy reñida entre Giuseppe Farina, que sería el piloto que la obtendría, solo una décima delante de Froilán González, seguido de Fangio 0,8, Hawthorne a 2,2 y Trintignant a 2,6. En una carrera que estuvo protagonizada por una fuerte lluvia, Farina mantendría el liderato en la largada con González sin tener una salida tan sólida esta vez, cayendo al cuarto lugar detrás de Fangio y Hawthorne, aunque al final haría una maniobra agresiva y recuperaría el lugar del piloto inglés para ir en busca de Fangio, objetivo que sería cumplido y ahora iría en busca del líder. No obstante, al llegar el italiano se defendería con todo y González no lograría tomar la punta, al menos en ese momento, porque en la vuelta 15 lograría encontrar un hueco y tomaría la punta, mientras Hawthorne, que había superado a Fangio, se acercaba para luchar por la punta. Más adelante, Froilán González abriría una brecha entre sus perseguidores, pero junto a Farina, al ver que la lluvia se intensificaba, decidirían entrar en boxes para poner neumáticos de lluvia y cambiar su visor por uno más efectivo en esas condiciones. Esto le dejaría vía libre a Fangio que, tras un trompo de Hawthorne, tomaría la punta. La lluvia cesaría por un momento y el sol saldría levemente, pero la pista no se secaría, los Ferraris de González y Farina avanzarían y tomarían el podio tras superar a Hawthorne y el liderado tras superar a Fangio después. La lluvia volvería ahora con más intensidad y el campeón argentino decidiría entrar a boxes por neumáticos de lluvia, habiendo una gran controversia en las paradas en boxes porque el reglamento aclaraba que el máximo de mecánicos disponibles era de 3 y Fangio tendría 5. Y a pesar de las protestas de Ferrari, no habría ninguna acción legal sobre Fangio y este continuaría en la carrera con neumáticos de lluvia y un ritmo endiablado que le serviría para recortar tiempo, superar a Farina, superar a González y ganar la carrera. Seguido de Farina, que aprovecharía un trompo de González para quedar segundo, siendo este último quien cerraría el podio, y cuarto terminaría Maurice Trintignant, que había tenido una largada bastante mala, cayendo al 10º lugar, pero comenzaría a remontar y aprovecharía la descalificación de Hawthorne, que tras un trompo había sido ayudado por público que había en la zona para volver a pista, cosa que estaba prohibido, para terminar cuarto. Después de las 500 millas de Indianápolis, la siguiente carrera debería haber sido en Países Bajos, pero por problemas financieros se tuvo que cancelar. Debido a esto, la siguiente carrera fue en Bélgica, en Spa, evento en el que Ascari prácticamente perdió sus oportunidades de defender el título porque Lancia había fijado esta fecha para debutar, pero sus pruebas privadas dieron como resultado que el auto no era competitivo, todavía. La pole sería para Fangio 1,5 segundos delante de su compatriota Froilán González, seguido de Farina, Marimón, que se unía a Maserati, Hawthorne y Trintignant, que haría el gran salto de su carrera fichando por Ferrari. Fangio tendría una largada bastante mala, perdiendo varias posiciones y cediéndole el liderato a González, pero este se tendría que retirar en la siguiente vuelta debido a un fallo en su motor. Fangio comenzaría a remontar, estando al finalizar la vuelta en tercera posición, aprovechando el fallo de motor que también tuvo Marimón. En la siguiente vuelta superaría a Hawthorne y durante toda la vuelta 3 estuvo volando para finalizar esa vuelta, lograr superar a Farina y colocarse como el nuevo líder de la carrera. No obstante, el campeón italiano no aflojaría y tras varias vueltas de espera, en la vuelta 11,
le devolvería el adelantamiento al campeón argentino y se pondría líder de la carrera, teniendo cierto momento de tranquilidad, ya que Fangio debería entrar a boxes para cambiar sus antiparras, ya que éstas habían sufrido un problema, haciendo que el argentino sufriera con la visibilidad. Prontamente el argentino comenzaría a recuperar su ritmo y adelantaría a Farina, teniendo un momento definitivo de tranquilidad cuando a este último la mala suerte también le llamaría a la puerta y se retiraría debido a un problema mecánico. Trintignant iría ganando ritmo a medida que pasaba la carrera, aprovechándose de los problemas de Farina y Hawthorne y, aunque no quedó demasiado lejos de Fangio, no pudo lucharle la victoria. González reemplazaría a Hawthorne, que se encontraba extremadamente agotado, y el piloto argentino pasaría por la misma situación, ya que un tubo del auto se habría roto y ambos estuvieron respirando gases nocivos provocándoles fatiga y al piloto inglés casi un desmayo. Froilán González tendría que entrar a boxes para avisar de la situación y perdería 5 minutos allí, pero finalmente lograría remontar hasta la cuarta posición y en una interesante tercera posición terminaría Stirling Moss. La siguiente carrera sería en Francia, en el circuito de Reims, pero esta no sería una carrera cualquiera, pues después de posponer muchas fechas y después de 15 años, Daimler-Benz retornaba a las carreras con un auto que, de antemano, los aficionados sabían que era innovador. Un sistema que permitía una mejor inyección de combustible, junto a válvulas mejoradas, permitían llegar a 9.500 revoluciones por minuto, algo que ningún equipo de la época había logrado hasta ese momento. Pero es que además presentaba frenos que lograban no desequilibrar en exceso el auto y un chasis diseñado para circuitos con largas rectas como lo era el de Reims, teniendo un diseño verdaderamente peculiar con esas ruedas cerradas que le dan un toque único y bonito a ese vehículo, que sería dirigido por Alfred Neubauer, un austríaco que a la vez que era oficial en la Primera Guerra Mundial, se encargaba de la reparación de vehículos, se encargaría del entrenamiento del cuerpo de mecánicos, sería el creador del sistema de carteles que se usaba y se sigue usando en el automovilismo para comunicar al piloto, y también sería el creador de las flechas plateadas al decidir sacarle la pintura a un Mercedes para que llegara al peso solicitado de esa competencia. ¿Y quiénes pilotarían para este equipo? Por un lado, dos pilotos alemanes de renombre, uno sería Hans Hermann y el otro sería Karl Kling, del cual hemos hablado ya en el inicio, y por el otro, Juan Manuel Fangio. Este hueco que dejó el piloto argentino en Maserati hizo que ficharan por este equipo los dos pilotos principales de Lancia, Luigi Villoresi y Alberto Ascari. Por el otro lado, Farina sufriría un grave accidente en una carrera previa en Monza en autos deportivos, que le dejarían hospitalizado por casi un mes y fuera del campeonato, por lo que Ferrari dependería ahora de Maurice Trintignant, Mike Hawthorne y José Froilán González. La pole sería para Fangio, un segundo delante de Kling, quien estuvo una décima delante de Ascari y 2 décimas delante de González, con Hermann séptimo, Hawthorne octavo, Trintignant noveno y Villoresi decimocuarto. En la largada Fangio caería al tercer lugar, pero rápidamente superaría a González, que fue quien lo había adelantado, y se pondría detrás de su compañero Kling, que ese día estaría desatado en su carrera de debut. González se quedaría luchando contra Hermann, siendo el único que le pondría una verdadera lucha al piloto alemán, que venía remontando sin demasiados problemas y, aunque a priori sería el argentino quien, con mucho esfuerzo, lograría estar en condiciones de ganar el duelo, su motor volvería a fallar, abandonando el Gran Premio, y no sería el único. Alberto Ascari, Mike Hawthorne, Maurice Trintignant y el propio Hans Hermann se retirarían de la carrera debido a fallos de fiabilidad. El único capaz de competir a los Mercedes, siendo así la manera a los que llamaremos a los autos de Daimler-Benz debido a que los escribían con ese nombre, fue Luigi Villoresi, que solo lograría llegar hasta el quinto puesto. De esta forma nadie competiría contra los Mercedes, que debería haber resultado en un dominio de Fangio, pero Kling simplemente estaba descontrolado ese día y le daría gran batalla al piloto argentino, aprovechando un error algo impropio del campeón del mundo cuando la lluvia llegó al circuito. Obviamente, el argentino tampoco sucumbiría y rápidamente alcanzaría al piloto alemán para tomar la punta. Esto resultaría en una lucha hasta el final, cuando al final, Karl Kling tomaría la punta, quedando muy poco tiempo para que la carrera concluyera. Pero en la última curva, Fangio saldría con más velocidad y en la recta final sería el piloto argentino el que vencería al alemán por solo una décima. Quedaban 5 carreras para el final y tras 3 victorias del astro argentino, Fangio lideraba el mundial con 25 puntos y debido a los fallos de fiabilidad del resto de rivales, el piloto más cercano era Maurice Trintignant, que solo había sumado 9 puntos a lo largo de la temporada, por lo que las posibilidades de alcanzar al actual líder se complicaban, pero no imposibilitaban al faltar todavía 5 carreras por delante y tener a favor el sistema de descarte de puntos, aunque esta vez sí se cambiaría y esta vez dictaría que, en vez de contar solo los mejores 4 resultados, contarían los mejores 5. La siguiente carrera sería en Silverstone, con una pole de Fangio un segundo encima de González, seguido de Mike Hawthorne.
Esta vez habría bastante mezcla entre pilotos de varios equipos. Carl Klink solo lograría un sexto lugar, Trintignant solo un octavo, Luigi Villoresi apenas un 27º, y Ascari no podría participar porque su auto fue enviado a un puerto incorrecto en Francia, llegando demasiado tarde al circuito y obligándolo a partir desde la 30ª posición. Al inicio Fangio tendría una largada bastante mala, cayendo hasta el cuarto lugar mientras un flamante Stirling Moss, que había andado muy bien todo el fin de semana, tomaría el segundo lugar, aunque perdería las posiciones contra Hawthorne y Fangio. Este último golpearía un volardo de metal que dañaría su auto haciéndole perder tiempo, pero Fangio simplemente no agacharía la cabeza y mantendría su ritmo lo más que pudo, superando a Hawthorne un par de vueltas después, marcando la vuelta rápida un poquito más tarde, e iría a por González. Al menos hasta que su caja de cambios empezó a fallar, perdería la cuarta marcha y tendría que manejar con una sola mano, hecho que lo privaría de la victoria y lo haría perder posiciones frente a Mike Hawthorne, Stirling Moss y Onofre Marimón, cayendo al quinto lugar, pero subiendo al cuarto lugar después de que al desafortunado Moss se le rompiera uno de los ejes. La carrera sería cómodamente ganada por Froilán González, repitiendo una victoria con Ferrari que hace 3 años le había dado la gloria de ser el primer ganador de esta escudería. Segundo terminaría Mike Hawthorne, tercero Onofre Marimón, cuarto Juan Manuel Fangio, quinto Maurice Trintignant y sexto Roberto Mieres. Y aquí hay dos cosas en las que me tengo que detener. Una, en el hecho de que esa fue la carrera donde más pilotos empataron la vuelta rápida, ya que para esa carrera no se contaron las décimas, por lo que Alberto Ascari, Jan Vera, Juan Manuel Fangio, Froilán González, Mike Hawthorne, Onofre Marimón y Stirling Moss lograron la misma vuelta rápida, haciendo que el punto extra por ese logro se dividiera en 7. Y el otro hecho en el que me tengo que detener, sobre todo porque soy argentino, pero acá hay unos datos que son verdaderamente interesantes, y es que fue la mejor carrera de Argentina en la Fórmula 1. En realidad depende según cómo lo veas, pero es difícil que opines distinto. Y es que 4 pilotos argentinos terminarían en el top 6, 3 en el top 4, obteniendo todos ellos la vuelta rápida, por lo tanto 2 en el podio y 1 ganador. Pero es que además, si excluimos las 500 millas de Indianápolis de las estadísticas como todo fanático de bien, tenemos que las 2 mayores remontadas de la historia ocurrieron aquí. La segunda fue la de Onofre Marimón, que largó en 28ª posición y terminó tercero, y la primera sería la de Roberto Mieres, que largó 32º y terminó sexto. Y este no es un dato que tenga confirmado, he tratado de corroborarlo pero no he podido, pero es que Marimón largó en esa 28ª posición ya mencionada y al finalizar la primera vuelta ya estaba sexto y teniendo un saldo de 22 posiciones ganadas. ¿Es esto un récord? No tengo ni idea, pero a mí no se me ocurre ninguna largada mejor. Si alguien conoce alguna largada en la Fórmula 1 que haya tenido un saldo de posiciones ganadas mayor a ese, por favor les pido que lo dejen en los comentarios. Eso sí, no cuenta Indianápolis. Después de esta carrera es difícil pensar que los pilotos argentinos no estarían motivados, con Fangio en la cabeza del mundial, 14 puntos delante de Froilán González, que se ubicaba en el puesto del subcampeonato, y con los otros 2 sudamericanos que habrían hecho carreras muy sólidas después de varios años donde las cosas no salían. En especial para Onofre, que era un piloto bastante joven para la época, que venía demostrando un crecimiento en su habilidad como piloto, habiendo marcado podios, siendo el último el que tuvo un valor inconmensurable y el que dejaría claro el lugar a donde quería llegar. Resaltando que después de los héroes argentinos como Fangio y González, sería él quien ocuparía ese puesto, ocupando el lugar de piloto número 1 en Maserati, una vez que Ascari y Villoresi vayan a Lancia. Pero el automovilismo es un deporte en el que la vida se pone en juego, más en esas épocas, y nadie tenía esa vida asegurada. A finales de julio, llegaría el momento de correr en Alemania, en el circuito de Nürburgring, y de nuevo, si descartamos Indianápolis, presenciaríamos la primera muerte en una sesión oficial de Fórmula 1. Y sería la de Onofre Marimón, que se supo que salió de la pista en la zona del puente de Berseifen, por lo que Froilán González tomaría un auto deportivo de Ferrari que se había usado en un evento reciente e iría a inspeccionar la zona por su cuenta. Encontrando que Onofre había perdido el control en ese puente, tomó la escapatoria equivocada y caería abruptamente al precipicio. Señoras y señores, esto era el automovilismo en aquella época y no será la última desgracia. La carrera fue ganada por Fangio, corriendo con una versión adaptada de ese Mercedes, con las ruedas abiertas para ajustarlo a la inmensa cantidad de curvas que tiene el trazado, teniendo una pequeña controversia con su equipo, después de que Klink, que había largado 23º, pasada la mitad de la carrera lo había alcanzado, y ninguno de los dos disminuyó la velocidad, luchando entre ellos, a pesar de que Alfred Neubauer les había ordenado no hacerlo para conservar el 1-2. Al final, a Klink se le dañaría la suspensión, no tendría reparación, y perdería posiciones cayendo al cuarto lugar, detrás de Trintignant tercero y Hawthorne segundo, que había abandonado al principio por un fallo de su auto, pero González simplemente no se encontraría bien en esa carrera tras la muerte de su amigo y compatriota, no mostraría ritmo ni tampoco ganas de correr en esa carrera.
por lo que decidiría cederle su auto al inglés. La siguiente carrera sería en Suiza, una carrera donde Maserati ficharía a Stirling Moss para reemplazar a Marimón y donde el clima tendría un rol bastante impredecible. La pole sería para Froilán González, 2 décimas delante de Fangio y 1,9 delante de Moss, seguido por Trintignant, Kling, Hawthorne y Hermann. La largada esta vez sería efectiva para Fangio, que tomaría el liderato, a diferencia de Hawthorne que caería al 8º lugar. Kling también ganaría una posición, pero al final terminaría trompeando y caería al último lugar. El que se mantendría seguro durante las primeras vueltas, pero que luego aumentaría su ritmo, fue Stirling Moss, que en la tercera vuelta superaría a González, pero no sería el inglés más rápido de esa carrera, ya que Hawthorne se recompondría bastante rápido y en esa misma vuelta ya estaría cuarto. A partir de ahí se centraría en recuperar terreno en relación a los pilotos de delante y 10 vueltas después superaría a González y solo una vuelta después superaría a Moss, que perdería algo de ritmo en relación a la punta y también sería superado por González. No obstante, Hawthorne tendría un problema con su acelerador y aún así lograría entrar en boxes, pudiendo solucionar el problema y continuar en carrera, aunque cayendo al 5º lugar al perder posición con Hermann en la salida de los pits. Otro piloto que también tendría problemas esa vuelta sería Stirling Moss, que se debería retirar de la carrera debido a una falla en el tanque de combustible, problema que también sufriría Hawthorne unas vueltas después, abandonando ese evento también. A esa altura, fuera del 2º lugar, la única esperanza que quedaba para Ferrari residía en Maurice Trintignant, que superaría a Hermann y alcanzaría puestos de podio. Pero el piloto francés no se salvaría de la mala suerte y también abandonaría la carrera, esta vez por un fallo en su motor. Al final, Kling haría una buena remontada, llegando a puestos de podio tras superar a su compatriota Hans, pero sería otro piloto con mucha mala suerte también y tendría un fallo en su sistema de combustible, dejando el podio servido para Hermann. Finalmente, tras varios cambios en el tiempo, pues la carrera empezó con lluvia, luego se secó, salió el sol y finalmente volvió a llover en las últimas vueltas, Fangio haría una exhibición de pilotaje y ganaría la carrera casi un minuto delante de González, sentenciando así el campeonato y obteniendo el título de bicampeón de la Fórmula 1. La siguiente carrera sería en Italia, evento que presentaría cambios bastante interesantes. En primer lugar, Alberto Ascari ficharía por Ferrari debido a otro retraso en la presentación del Lancia y a que estaba decepcionado con los resultados obtenidos en Maserati, y con Ferrari reconociendo que el único piloto capaz de vencer a Fangio sería el propio Ascari, en una carrera donde la presión era máxima sobre equipos y pilotos italianos por ganar en su Gran Premio de casa. Sí, la pole sería nuevamente para Fangio, pero tan solo 2 décimas delante de Ascari y 3 delante de Moss, seguido por Kling, González, Villoresi, Hawthorne y Hermann. La largada sería bastante movida, con Kling teniendo una salida impecable y colocándose en la punta, con todos los pilotos bastante cerca entre sí, aunque con los Mercedes distanciándose. No obstante, González no perdería el tiempo y en la segunda vuelta adelantaría agresivamente a Stirling Moss y en la siguiente haría una maniobra bastante épica sobre Alberto Ascari, ganándose instantáneamente la aprobación del público, quien pasaría a ocupar el 2º lugar justo detrás de Fangio después de un error de Kling que lo dejaría en la 5ª posición y cayendo posiciones. No obstante, si Ascari era bicampeón no era por casualidad, y una vez adaptado al auto, esperó detenidamente la oportunidad, aprovechando que los autos de delante estaban bastante cerca, y lanzaría un ataque decisivo a los pilotos argentinos en una sola vuelta, recuperando el apoyo de los tifosi. Pasadas ya varias vueltas, Froilán González se retiraría de la carrera debido a un fallo en su caja de cambios, mientras Fangio se quedaba cerca de Ascari, aunque sin lograr adelantarlo, con Stirling Moss detrás, esperando el momento para lanzar un ataque, mientras Villoresi también se iba acercando. Hasta que llegada a la mitad de la carrera, estos 3 pilotos comenzarían a batallar, resultando en Luigi Villoresi como el más favorecido, hasta que tendría un fallo de fiabilidad y se uniría a la lista de abandonos justo después de que Kling también se retirara de la carrera, debido a aceite que había manchado sus antiparras, se las quitara y más aceite manchara su cara, haciendo que este pierda el control de su auto, estrellándose en los muros y debiendo ser atendido debido a las quemaduras en sus ojos. El duelo ahora quedaría entre Moss y Fangio, siendo el inglés quien terminaría quedando delante y manteniendo un gran ritmo. Tal fue la hazaña de Stirling, que no tardaría mucho en alcanzar a Ascari y de hecho en la vuelta 45 lo superaría. Obviamente el bicampeón italiano no estaría dispuesto a ceder tan fácilmente y haría un contraataque recuperando la punta, pero no por mucho tiempo, ya que su motor fallaría y también se retiraría de la carrera. Lamentablemente para los fans de Ferrari y para él mismo, que tenía opciones reales de ganar la carrera en frente de su público. A esta altura Moss mantendría un liderato de varios segundos sobre Fangio sin reducir su ritmo y sin aparentar que pudiera perder esta carrera.
No obstante, en la vuelta 68, a solo 12 vueltas del final, tendría una fuga en su tanque de combustible, teniendo que entrar a boxes a reparar los daños, logrando salir, pero en segunda posición y sin tanto ritmo. Hasta que finalmente, a menos de 10 vueltas del final, su auto no daría para más y se retiraría de semejante actuación. Finalmente la victoria fue para Juan Manuel Fangio, seguido de Mike Hawthorn, con González III que había tomado el auto de Maglioli y remontaría hasta esa posición justo delante del Mercedes de Hans Hermann. La última carrera sería en España, en el circuito de Pedralbes, que volvería a la Fórmula 1 tras 2 años afuera debido a problemas financieros, y a esta altura, como ya les dije, el mundial estaría decidido, pero el subcampeonato seguiría en disputa, con el segundo lugar ocupado por Froilán González con 25,14 puntos, seguido de Maurice Trintignant con 17 puntos en tercer lugar, y Mike Hawthorn en cuarto lugar con 16,64 puntos. El piloto argentino sería el que más fácil la tendría, necesitando solo puntuar para lograr el subcampeonato. Mike Hawthorn necesitaría ganar la carrera con vuelta rápida incluida y que el argentino no puntuase, y Maurice Trintignant, a pesar de estar situado tercero, no tendría chances de conseguir ese lugar en el mundial debido al sistema de descarte, porque ya había puntuado en 5 rondas. No obstante, algo de suerte le llegaría al piloto inglés, después de que se anunciara que Froilán González no podría disputar la última carrera del año, debido a que había sufrido quemaduras en una competencia de autos de turismo, además de que el piloto inglés usaría una nueva Ferrari con suspensión mejorada, pero esto no dejaba de significar que debería ganarle a Trintignant, a los Mercedes, entre los que se encontraba el vigente campeón Fangio, y además vencer a un equipo que, finalmente, había logrado desarrollar sus autos para esta carrera y presentarían un vehículo llamativamente innovador, con un balance bastante notorio, 2 tanques de combustible extra situados en los costados del auto y un motor bastante potente que le daría a Lancia las posibilidades de luchar por victorias, aunque eso sí, con un auto que necesitaba de adherencia, ya que si no la tenía, a diferencia del resto de autos que tienden a deslizar más, este auto directamente tendría un trompo que sería incontrolable, pero para eso, como dije anteriormente en el video, contarían con 2 pilotos a la altura de Alberto Ascari y Luigi Villoresi. La pole position sería para la nueva Lancia, conseguida por Alberto Ascari, un segundo delante de Juan Manuel Fangio, con Mike Hawthorn logrando de milagro un tercer lugar, 2,5 segundos detrás del bicampeón italiano. La largada empezaría con bastantes movimientos, con el piloto estadounidense Harry Schell teniendo una salida increíble y llegando a la primera posición, mientras que Fangio caería al sexto lugar y quedaría varias vueltas luchando contra Stirling Moss. Ascari no tardaría demasiado en lograr adelantar a Schell, seguido de Hawthorn que haría lo mismo un par de vueltas después, pero el piloto norteamericano simplemente estaba en su día, se quedaría pegado al piloto inglés y en la vuelta 9 lo adelantaría y tomaría la punta justo después de que el Lancia de Ascari fallara. La carrera a esta altura se tornaría en un caos, ya que Maurice Trintignant, que en la largada había ganado 4 posiciones y se ubicaba cuarto al finalizar la primera vuelta, aprovechando el abandono del italiano y la lucha entre Hawthorn y Schell, se acercaría a la punta y no tardaría demasiado en tomar el liderato. Mike entraría en leves problemas cuando cometería un error y Moss y Fangio terminarían por alcanzar, logrando el piloto de Maserati superarlo en la vuelta 13. No obstante, esta sería una posición que Stirling no podría mantener, perdería la posición contra Hawthorn y Fangio, y después de haber hecho una muy buena carrera, su bomba de aceite fallaría y abandonaría el Gran Premio. Un camino similar tomaría Schell después de trompear y dañar críticamente su auto, y Trintignant, que tendría una falla en su caja de cambios. Esto dejaba repentinamente a Hawthorn como el líder de la carrera, teniendo ahora la difícil tarea de defender a Fangio tal como lo había hecho en Francia de 1953. No obstante, esta vez no tendríamos una lucha así de intensa, ya que el argentino sufriría una fuga de aceite que le provocaría quemaduras constantes en sus brazos y hombros, faltando todavía 12 vueltas para el final, teniendo que bajar el ritmo, perdiendo definitivamente las chances de luchar por la victoria, y de hecho, faltando menos de 7 vueltas, perdería el segundo lugar contra Luigi Musi. Todos estos sucesos dejarían a Hawthorn con camino libre hacia la victoria, pero no al subcampeonato, ya que nunca lograría batir el tiempo hecho por Ascari en la vuelta 3, perdiendo el segundo lugar en el mundial por tan solo medio punto. Como dije, Hawthorn ganaría la carrera por más de un minuto sobre Musso y sacándole una vuelta a Fangio que hizo lo imposible por aguantar el dolor y quedar en el podio, delante de su compatriota Roberto Mieres y con Karl Kling logrando apenas 2 puntos, delante del héroe local ese año para España, Francisco Godia, que dejaban atrás una carrera que fue un desastre para el nuevo equipo Lancia, con sus 2 pilotos fuera de carrera en las primeras 10 vueltas que, si bien mostraron velocidad, no mostraron fiabilidad. Al final los únicos pilotos que lograron sumar una cantidad medianamente decente de puntos fueron los 5 primeros, con Fangio en la cabeza con 42 puntos, Froilán González segundo con 25,14, tercero Mike Hawthorn con 24,64 puntos, Maurice Trintignant cuarto con 17 y Karl Kling quinto con 2. De esta forma, termina el Mundial de 1954,
Una temporada que al igual que las anteriores no recordaba tan entretenida, siendo una temporada que de hecho iba a unir con la de 1955 en un mismo video, pero al tener tantas cosas para contar, he decidido contarlas por separado, y si bien no hemos visto una lucha por el título, no quita que haya habido buenas historias y carreras como en 1952 y 1953. Hemos visto una temporada donde empiezan a surgir nuevos pilotos, junto con un equipo que viene para ocupar el lugar que ocupó Ferrari previamente, esta vez liderado por Fangio. Un año que en términos de resultados puede considerarse extremadamente positivo para Argentina, siendo la única vez que el campeón y subcampeón serían de este país, rescatando a 4 pilotos que estuvieron sólidos varias veces en la temporada, llevándose varios récords que es prácticamente imposible que vuelvan a ser superados a casa. Pero también es cierto que estuvo tristemente manchado por la muerte de la joven promesa de Onofre Marimón, opacando niveles bastante altos un año grandioso y privándonos de un futuro aún más exitoso para Argentina en la categoría Rey. Queridos espectadores, este ha sido el campeonato de 1954, narrado en el canal del 5 del campeón. Espero que les haya resultado lo más entretenido posible y que hayan aprendido cosas nuevas. Ha sido un placer narrarles esta temporada y nos veremos en unas semanas para resumir la temporada de 1955.